Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes con todos, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Cordero. Voy a ser su docente para estas clases en la materia importación y exportación. Espero que podamos aprender y guiarlos básicamente en todos los conceptos que tienen estas materias, comentarles por ahí algún aspecto práctico, técnico del día a día que se pueda agregar más que nada a la materia que vamos a revisar. Y pues como saben, tenemos clases destinadas en 5 sesiones para el 27, 30 de junio, para el 4, 7 y 14 de julio. ¿Sí? Les voy a enviar justamente tareas y taller y deber y una investigación justamente con intención de que ustedes puedan complementar esto. Las fechas las pueden ver justamente en el sistema y esperaría que máximo hasta esta semana ya puedan tener sus tareas para que puedan empezar a realizarlas sobre la base de la teoría que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, de manera general, ustedes ya pueden revisar cuál es el contenido, ¿no es cierto?, de cada una de las clases. Y pues el día de hoy vamos a empezar justamente con la unidad número 1 que habla del proceso de importación y exportación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la importación y la exportación? Básicamente, desde que se tienen registros de la actividad económica, las personas han demostrado interés por realizar intercambios, por estar metidos o involucrados justamente en el comercio. En el transcurso de los años, pues básicamente este traspaso, intercambio de bienes, se los fueron realizando ya no solamente en los mismos grupos cercanos, sino también en grupos un poco más alejados, es decir, en otras civilizaciones comenzaron a extenderse el envío de productos desde una región hasta otra persona en otra región, ¿sí? Recordemos que el transporte en ese entonces era un poco limitado como para poder hacer grandes cargas. Sin embargo, se realizaban justamente ya inspecciones o ideas de seguir generando nuevos transportes que les ayuden a convertir ya no solamente un comercio nacional, sino también un comercio internacional. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras importaciones y exportaciones de productos? El algodón, colorantes, animales. Perdón, mis disculpas, ahí hubo algún problema con mi computadora. Ok, seguimos. Entonces, decía que Adam Smith buscó justamente por qué el comercio internacional era fundamental para el desarrollo de las economías. Y básicamente hablaba de que cuando hay estos intercambios comerciales, existe un desarrollo mucho más rápido, una evolución de las finanzas, de legislaciones, de transporte, de tecnología, porque hay algún tipo de país que se va a especializar justamente en la exportación o producción de algún tipo. Y la idea básicamente es que cada una de estas personas se iba especializando en la producción en el paso de los años, hasta lograr justamente una ventaja comparativa, que básicamente los países tienen a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes o servicios que producen con un coste relativamente más bajo con respecto al mundo o con algún tipo de producción específica que solamente se da en este país. Especializan y compiten ya por calidad, por ser más eficientes, por generar mayor competencia en los comercios. ¿Qué pasa en el caso del Ecuador? A pesar de que aún era una colonia, ¿verdad? Era un pueblo que estaba siendo colonizado por los españoles. En un inicio, pues
se determinaría justamente gracias a las riquezas que se encontraron en nuestro país, la idea de exportar todo lo que habían encontrado acá. Entonces hay que irnos ya hasta muchísimos años atrás como para entender que ya existía una historia de comercio internacional entre países por medio de barcos, ¿verdad? Entre países, y, perdón, entre ciudades. Existía también ya los ferrocarriles o este tipo de envíos con caballos, ¿no es cierto? Entonces, no es casualidad que los malos resultados que pudimos haber obtenido tanto en la época de la colonia como el periodo de formación de la República y que se sentaron más de nuestra época contemporánea, sea un producto de quienes nos gobernaron y quienes ejercieron la actividad comercial durante los 100 años del comercio exterior republicano. Al igual que sus antecesores, el periodo actual no dista mucho de la época colonial, mostrando tener una falta de visión al errar en la formulación e implementación de las políticas vinculadas al comercio internacional. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, hay ventajas y desventajas en el comercio exterior, ¿verdad? Los tratados de libre comercio. Hay desventajas, más que ventajas, me atrevería a decir, porque básicamente dentro de las ventajas encontramos obviamente la competitividad como número uno. Nos ayuda a evolucionar, a conocer otras formas de producción, a conocer otros tipos de productos, ¿verdad? Pero la desventaja básicamente es que no todas las industrias de todos los países se parecen, no todas las industrias cuentan con la misma tecnología, la misma mano de obra. Los países tienen factores económicos, legales muy distintos y eso hace que siempre haya un ganador y un perdedor. ¿Sí? Por lo cual justamente hay que tomar en cuenta que la importación y la exportación puede afectar a la autonomía de los países, como fue en el caso del Ecuador, como habla acá, ya hubo un problema de independización, ¿verdad? Querían justamente ya quitarle los poderes a la corona, comenzar a abrirse ya un poco cada uno de los países por su propio lado. Y sumemos a esto que el bloqueo para la venta del cacao ecuatoriano, había ya un impuesto justamente desde Caracas, que era uno de los principales estados que defendía justamente los virreinatos o antes de la democracia, ¿verdad? Antes de que exista una independencia de Sudamérica como tal. Entonces, había una explotación de toda la parte mineral, agrícola, industriales. Desde esa época, pues ya existía el cacao como hasta una moneda para hacer transacciones. Y pues durante dicho periodo, la mayoría parte de las exportaciones fueron generadas por minas de Cuenca, Zamora y Zaruma. Los embarques de España eran alrededor de 800.000 pesos anuales, pero al pasar en los años esta cifra comenzó a decaer y aproximadamente en un siglo el saqueo fue tan grande que el oro que se había extraído ya se estaba extinguiendo de nuestro país. Y en el año de 1630 las exportaciones alcanzaban 3.900, 3.696 pesos. Es decir, casi que nos saquearon todas las primeras exportaciones. El periodo republicano comprende la historia de los años formativos del comercio exterior ecuatoriano y de las instituciones públicas y privadas, ya que necesitábamos irlo regulando. Entonces también se fueron dando gobiernos, se fueron dando visiones desde la parte privada, desde la parte del gasto público, empresarios burgueses que a pesar de buscar el lucro insertaron al Ecuador en los mercados internacionales de igual forma, ¿no es cierto? Los principales exportadores del país. Como lo conocemos hasta ahora, Guayaquil ha sido uno de los lugares estratégicos de comercio exterior del país, al ser uno de los principales puertos, donde se fueron desarrollando políticas, donde se fueron desarrollando partidos políticos para poder identificar justamente si era factible o no era factible adentrarse en la importación y exportación, pero la mayoría
de productores o de comercio que regía justamente en esta zona, se trataba de esto, ¿no? Entonces comenzaron a hablarse ya de tarifas aduaneras, los quiteños que apoyaban abiertamente un comercio en base a elevados aranceles para favorecer su déficit en deficiente industria textil, por ejemplo. Sí, entonces existía un breve desarrollo económico en Latacunga, Rebambo, Tabal, Ibarra, Quito y Cuenca, pero comenzó a haber una afectación dentro de esta producción o desarrollo económico por las importaciones que provenían ya del exterior desde ese entonces, ¿no? En 1829, Perú había tomado Guayaquil y en julio de ese mismo año Bolívar ayudaba a la expulsión de los invasores del territorio ecuatoriano. Durante este periodo de estudio, la canasta de los productos exportables varió con relación a la colonia. Algunos rubros desaparecieron y fueron reemplazados por otros, mientras que otros disminuyeron notablemente en volumen y en contribución de los ingresos del Estado. Como por ejemplo, los primeros productos exportados fueron guano, textiles, cacao, quinoa, paja toquilla y el sombrero de paja toquilla que en España fue catalogado como por un rey, uno de los productos más exquisitos que podía producir esta tierra, ¿no? Oro, café, caucho, la tagua, el tabaco. Netamente agricultura para la exportación era nuestro motor de la economía, mientras que la agricultura para el consumo interno se encontraba en la sierra. El litoral producía más de 90% de las exportaciones ecuatorianas. Imagínense. Debido al déficit en el comercio de la región Sierra Costa, los quiteños se quejaban de la falta de circulante y crédito bancario que ellos solicitaban a los bancos del puerto, ya que el Banco del Pichincha, única institución financiera de Quito, no era suficientemente grande para atender todos los requerimientos de comerciantes, agricultores e industriales de la capital. Solo a través de Guayaquil se movilizaba el 70% de las exportaciones y más del 90% de todas las importaciones. En la medida que las exportaciones de cacao disminuyeron por la baja de los precios en el exterior, también se redujeron las compras de alimentos y textiles que la costa hiciera a la sierra. ¿Sí? Interesante esto, ¿no? Como ir viendo la evolución de por qué Guayaquil ha sido uno de los puertos más importantes desde el inicio de los tiempos. No ha cambiado tal vez a otra región del Ecuador de esa importancia y pues la mayoría de comercio que se vive en el país se lo traduce o se lo conoce por acá, ¿no? Ahora los principales productos de exportación han cambiado, ya son industrias que llevan años establecidas en este mundo, ¿no es cierto? Como el banano, el plátano, el petróleo, el pescado, el camarón, el cacao mismo, cueres, pieles y las flores que son conocidas a nivel internacional en el país. Ahora, ¿cómo es que se llegan a estos análisis? Básicamente, bueno, los análisis anteriores eran tomados sobre la base de algunos especialistas que se fueron creando en ese momento, pero mientras avanzamos en el tiempo, se han generado más estrategia, más indicadores, mejor dicho, más fuentes de información para poder encontrar un análisis estadístico de los países, no solamente del Ecuador. En este caso, podemos encontrar la información que encontramos dentro del Banco Central mes a mes, año por año, donde básicamente lo que podemos encontrar es todas las importaciones y exportaciones que las industrias del Ecuador han generado. Pero existen este otro tipo de herramientas que se lo conoce como Trade Map, que es una estadística del comercio internacional. Entonces uno puede incluir dentro de esta plataforma la partida que nosotros queremos averiguar, por ejemplo, calzado, ¿no es cierto? La 64. Podemos conocer de algún país en específico que importa o que exporta. Y podemos conocer si es que importa de algún país en específico o exporta a algún país en específico. Cuando nosotros ya nos adentramos a ver qué tipo de indicadores, pues nos habla de unas series de años, tal vez los últimos 3, 4 años,
nos habla de qué tipo de países podemos importar este producto o este país importa este producto, nos habla de cantidades, nos habla de temas monetarios, podemos encontrar qué tipo de empresas exportan dentro de este país. Entonces, la información dentro de del comercio, de comercio internacional, pues ha sido bastante amplio en el transcurso de los años, se ha ido abriendo mucho más y básicamente lo que encontramos aquí es la balanza de pagos, que también se la conoce, ¿no? La balanza comercial para poder identificar qué ha producido un país, cuánto ha importado de un cierto país y conocer si es que estoy exportando más, si es que estoy importando más, conocer relaciones sobre los años pasados para entender tendencias de consumo, para entender tendencias de aranceles, todo lo que gira en torno al comercio exterior, ¿verdad? Pero son indicadores o cifras que nos pueden ayudar netamente a entender el desenvolvimiento de la industria ecuatoriana, de la industria de cualquier país, sobre los términos de intercambio, ¿no? ¿A dónde exporto? ¿Qué exporto? ¿Cuánto exporto? ¿Cada cuánto exporto? ¿Crecieron mis exportaciones? ¿Bajaron mis exportaciones? ¿Por qué lo hicieron? ¿No es cierto? Podemos verlo por cantidades, por millones, podemos entender si es que son exportaciones petroleras o no petroleras, si es que son tradicionales dentro de una canasta exportadora ya conocida, o si es que son nuevos productos que se están vinculando, tal vez en el Ecuador se están generando nuevos productos para poder exportar a nuevos mercados, conocer las importaciones de igual forma, qué tipo de productos importo, si son materias primas, si son bienes de capital. Bienes de capital, básicamente inversión extranjera, ¿no? Dinero, materias primas, las conocemos, bienes de consumo, productos ya elaborados, combustibles o lubricantes. Básicamente esta información la maneja el Banco Central así, porque nuestra economía se basa sobre materias primas, combustibles y bienes de consumo, ¿no? Hay otras empresas otros países que pueden tener algo similar, otros que dependerán de otros tipos de ingresos, pero en su mayoría, pues, dependerán de una canasta exportadora, ¿verdad? Todos los países se especializan, como veíamos desde el inicio, a producir algún tipo de elemento que se da muy fácil o que ya se han ido especializando a su población para poder desarrollarlo. Entonces, aquí podemos identificar regionalmente o geográficamente de dónde llegan las importaciones. ¿Por qué queremos saber esto? Básicamente por la cercanía, los costos de importación, tal vez conocer los mercados, tal vez saber a qué perfil de consumidor le gusta o estoy saciando una necesidad con mi producto. Podemos entender esto por cada uno de los productos que se exporten, ¿no? Análisis comparativo de exportaciones versus totales versus análisis de exportaciones de un producto. Entonces, ¿cuánto representó la exportación del sector textil versus todas las exportaciones del Ecuador? ¿Cuánto significó el petróleo, el banano, el café, el camarón, el cacao en relación a todas las exportaciones o identificar justamente cuál ha sido el desenvolvimiento de los productos para entender qué pasa en cada una de estas industrias, ¿cierto? Si yo veo que en el petróleo ha incrementado las exportaciones, ¿cuál fueron las ocurrencias de eso? ¿Bajó la cantidad de precio? Tal vez hay una escasez en el mercado, encontramos o tenemos algún tratado para exportar a algún país con algún beneficio, o decrecieron las exportaciones, tal vez hubo un cese, un cierre de fronteras, ya no me quieren comprar porque entré en guerra y le estoy declarando la guerra a Ucrania y ya no me quieren comprar mis productos, etcétera, ¿no? O banano o plátano. ¿Qué está pasando con el transporte o la cadena de logística justamente que ha afectado a mis importaciones versus el mes pasado, versus el año pasado? Eso es
la idea que tiene justamente las estadísticas de exportaciones e importaciones del país. Por ejemplo, les voy a enseñar algo en lo cual estoy trabajando actualmente, solamente un segundo para que lo puedan revisar. Pero básicamente estoy trabajando en hacer un estudio del sector del calzado del Ecuador y he identificado muchas variables en torno al comercio exterior que les pueden ayudar a entender un poco el por qué funciona o el por qué entender de mejor manera las estadísticas del comercio exterior pueden ayudar a tomar decisiones de política pública, decisiones desde las empresas para poder ser más competitivos, para poder tal vez encontrar un nuevo mercado, para poder entender a la competencia, ¿no es cierto? ¿Qué país es fuerte en exportación de zapatos? China. Ok, ¿a quién exporta China? ¿Por qué exporta China? ¿Qué está exportando China? ¿A cuánto precio está exportando China? Y con eso, pues podríamos llegar a entender un poco el mercado o el sector y poder entender como empresarios qué me falta para ser más competitivos o como país qué podemos nosotros ayudar como gobierno para que este sector de la industria pueda crecer o pueda ser un poco más competitivo frente al exterior. Debo colocar aranceles un poco más elevados en torno a esto, porque si no, tal vez el sector va a desaparecer o en su defecto es un sector que puede competir contra el mercado internacional y más bien lo que necesita en algún punto es generar nuevos estudios de mercado para poder exportar, qué sé yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, les comparto la pantalla. Ya, entonces en función de mucha información que la he obtenido del SRI, de la aduana, podemos encontrar cuál es la participación, ¿no es cierto?, del total que ha vendido el sector versus toda la producción del PIB, ¿cierto? Y a su vez, podríamos identificar cuánto representaron las importaciones o las exportaciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de las ventas netas totales, la línea que tiene puntos indica cuál fue la participación de las exportaciones de calzado alrededor de los últimos 10 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo básicamente aquí? Que en los últimos años la participación de las ventas, de las exportaciones del calzado ha ido decreciendo, ¿verdad? En más que en los últimos años ha ido otra vez ganando terreno. ¿Por qué ha sucedido esto? Tal vez por algún sistema de precios, tal vez porque ahora se encontraron nuevos mercados y estoy exportando. Se pueden ir sacando análisis o situaciones, ¿verdad? ¿Quién exporta dentro del país? ¿Cuáles empresas son las más competitivas en cierto sector? Etcétera. ¿Correcto? Entonces todo va a depender del análisis que le queramos dar, pero eso sería como que una base inicial de lo que hacen justamente los indicadores o las estadísticas. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los Incoterms. La descripción de los Incoterms básicamente son los International Commercial Terms o términos de comercio internacional, que son las reglas o definiciones estándar de 3 letras cada una, cuya finalidad es facilitar las relaciones comerciales entre las partes implicadas. Entonces, comprador y vendedor, y se emplean para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos en las operaciones de compra y venta. Es decir, son los términos de compra y venta que se generan dentro del comercio internacional. Son los acuerdos de las obligaciones y derechos que existen cuando tú generas una venta por medio de comercio internacional. Básicamente, estos Incoterms se han ido actualizando en el transcurso de los años. Van a encontrar tal vez que
los Incoterms de hace unos 10 o 20 años no son los mismos que se han empleado ahora. Y eso ha ido cambiando justamente por la tecnología, por las facilidades de comercio que se han ido dando entre los países, por cambios de regulaciones, pero al fin y al cabo siguen teniendo el mismo objeto o el mismo objetivo de poder mediar o de poder justamente interceder dentro de la negociación las obligaciones que tendrían cada uno de los participantes, el comprador y el vendedor. Entonces, ¿cuál es la descripción de los Incoterms? ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor al comprador? ¿Qué lugar de entrega vamos a darle a la mercancía? Es decir, le voy a entregar la mercancía en el puerto, le voy a entregar la mercancía en sus bodegas, en sus oficinas. Ellos van a hacerse cargo de importar, entonces yo solamente tengo que tal vez ya tener listo el pedido y eso se encargarán de hacerlo ellos. ¿Quién contrata y quién paga los gastos de transportes y seguros? ¿Qué documentación tienen que tramitar cada una de las partes para poder realizar una importación? ¿Sí? Básicamente sería la parte inicial con la que empieza una negociación, ya que sobre la base de estos reglas existen costos que se pueden identificar de esto detrás, ¿no es cierto? Solamente el gasto de transporte y seguro ya nos habla de que quién va a hacerse cargo de esto, entonces tengo que incluir ese costo dentro del precio de venta que le voy a ofrecer o tengo que tomar en cuenta toda la logística, tengo que tomar en cuenta cuántos proveedores de camiones tengo que tomar, tengo que hablar con la consolidadora, con el barco, tengo que hablar con la naviera, tengo que hablar con la consolidadora de aviones, de carga, ¿no es cierto? Todo va a depender de cómo nosotros negociemos. Hay que tener en cuenta que las reglas de Incoterms no perduran por los siglos de los siglos, sino que son actualizados regularmente por la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? The International Commerce Chamber. Entonces, para el 2020 se actualizaron estos Incoterms. Hay 11 términos y se dividen en los siguientes, ¿no? Para cualquier modo o de transporte polivalente, ¿sí? Que es el EXW, el FAC, el CPT, ya vamos a ver la denominación de cada uno de ellos. El SIP, el DAP, el DPU, el DDP, y para transporte marítimo y aguas navegables, FAS, FOF, SFR y el CIF. A continuación vamos a exponer cada uno de ellos, ¿no? Entonces, un segundo, por favor. Ya, perfecto. Entonces, el Icoterm EXW o muy conocido como X-Works, ¿sí? O básicamente en español vendría siendo como en fábrica, ¿no? O sea, el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones o en otro lugar designado, mientras que el comprador asume los riesgos y costos relacionados con la carga, transporte y despacho de los productos. Entonces, las obligaciones del vendedor o el exportador terminan cuando se pone a disposición del comprador o el importador la mercancía en sus instalaciones, momento en que todos los gastos pasan a manos del comprador, estando el primero exento de toda responsabilidad tanto de la carga de la mercancía como de los trámites aduaneros de exportación, ¿sí? Es decir, yo tengo justamente como, eh, por ejemplo, este Icotem es utilizado sobre todo para las empresas que realizan las primeras exportaciones, debido a que la única obligación del exportador es tener preparada la mercancía para su recogida, ¿no es cierto? Entonces, los inconvenientes que se pueden dar es que se pierde el control y la trazabilidad de las mercancías y del proceso de entrega. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Su principal beneficio es que si es el ideal para las operaciones de poco volumen,
y aprovechar de un mismo vehículo, ¿verdad? Para poder organizar todos estos envíos. ¿Quién asume el riesgo en este? Básicamente el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones, es decir, el exportador, o en algún otro lugar designado, mientras que el comprador asume los riesgos, ¿no? En este caso, el comprador. El término implica obligaciones mínimas, sin embargo, al no controlar el despacho aduanero, podemos tener dificultades en obtener los documentos que justifiquen la exportación. Estos documentos de la declaración única, ¿verdad? Son necesarios para justificar la operación y no tener problemas con Hacienda o en este caso sería aduana o el SRI a nivel de impuestos, ¿no? Es por ello que se aconseja usar este Incoterm en operaciones entre países de la misma Unión Económica, como la Unión Europea, o entre estados o regiones de un país donde no haya procedimientos aduaneros, en donde el transporte sea tipo courier, el paquete lo carga normalmente el mismo transportista en su vehículo porque suele ser de pequeñas dimensiones. ¿Ok? Vamos a hablar de este otro, el FCA, que en inglés sería Free Carrier, ¿sí? Y en inglés sería libre transportista o franco transportista o lugar designado. Entonces, si este Incoterm indica que si el lugar de entrega es el local del vendedor, el vendedor es quien debe cargar la mercancía en un vehículo de transporte, es decir, organizado por el comprador. Si la entrega se realiza en un lugar diferente, el vendedor no es responsable de la descarga, ¿sí? Entonces, FCA es un término muy versátil. Podemos usar como debe utilizarse en cargas completas, ¿no? Remolques o contenedores. El vendedor deberá cargar la mercancía en el transporte, es decir, el exportador debe cargar todo ya no es como en el anterior, ¿no? Que solamente tenían que llegar a coger todo dentro ya de la fábrica. Ahora hay que transportarlo a la mercancía y nosotros nos hacemos cargo. A partir de ese momento la mercancía pasa a ser responsabilidad del comprador. Cuando yo ya embarco la mercancía en el transporte, ¿sí? Sustituye perfectamente al Icoterm anterior, ya que soluciona los riesgos y los problemas que ocasiona al vendedor. Debe utilizarse solo para cargas fraccionadas. El vendedor solo deberá entregar la mercancía en el lugar designado. La descarga de la mercancía y su posterior manipulación y consolidación en otros transportes van a cargo y riesgo del comprador. El FAS. La entrega se produce en el país de origen, ¿no? Determina que el vendedor debe entregar la mercancía despachada de exportación al costado del buque, es decir, en el muelle y bajo la grúa que va a cargar la mercancía, ¿no? Entonces, nos hacemos cargo justamente a- hasta, hasta el costado del buque, por así decirlo, ¿no? En inglés sería free alongside ship, que traducido al español es como al costado del buque, ¿sí? El vendedor deberá entregar la mercancía al comprador, situándola al costado del buque, y será justo ahí donde acabarán sus responsabilidades respecto a la mercancía vendida. Cuando dejamos la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de exportación ya realizado, ¿sí? En este lugar termina la responsabilidad sobre el daño o pérdida de la mercancía. No incluye subirla a bordo del buque. Es decir, yo llego hasta puerto con el transporte, ¿no es cierto? Que llegó hasta este puerto para ser embarcado, pero no incluye subirla al bordo del buque porque eso ya es un riesgo, ¿no? Se puede caer algún contenedor, puede haber alguna situación con el buque, se cae, se inunda, se destruye, no sé. Cualquier situación podría pasar. Icoterm FOF, eh, básicamente es uno de los más conocidos. La entrega se produce
en el país de origen. Es franco a bordo, se lo conoce, ¿no? En español. Entonces, el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto y el vendedor deja la mercancía en la bodega del buque. O sea, ya le sube justamente al buque, cargada y estibada y con el despacho de exportación ya realizado, ¿sí? La responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercancía se transmite al comprador una vez que la mercancía ha sido declarada a bordo del buque, lo que implica que el transportista tiene la custodia y control de los bienes, ¿sí? El CFR es el transporte principal, lo paga el vendedor, o sea, el exportador, ¿no? Pero el riesgo en este trayecto es del comprador. Entonces, ¿a qué se refiere? Básicamente se utilizan las operaciones de compra y venta en que el transporte de la mercancía se realiza por barco, tanto por vía marítima como por vías de navegación interior. Entonces, ¿qué quiere decir el término? Es que fija que el vendedor asume todos los costos, incluyendo el flete, que son necesarios para transportar la mercancía hasta el puerto de destino que se ha convenido, pero no incluye el costo de la descarga de esta mercancía del buque en el puerto de destino. ¿Sí? ¿Por qué se usa esto? Básicamente, generalmente son buques graneleros y de carga genérica. Entonces, ¿qué paga? ¿Quién paga el flete del CFR? La obligación de la carga de la mercancía es del comprador, al igual que los trámites aduaneros para la exportación, ¿sí? Pero el comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque, igual que el Icoterm anterior, el FOB, teniendo en cuenta que como diferencia sustancial con este, el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete, ¿sí? Los Icoterm SIF es uno de los más conocidos de igual forma. eh, Se refiere a un término que se utiliza en las operaciones de transportes realizadas de igual forma en un barco. En inglés se lo conoce como Cost, Insurance and Freight, ¿sí? Que básicamente sería el costo, el seguro y el flete en español, que es exclusivo para el transporte marítimo. El vendedor, en este caso, es el responsable del costo y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. Entonces, el vendedor cubre los costos y asume la responsabilidad del tránsito y flete hasta el país de importación, ¿no es cierto? La carga de la mercancía en la terminal corre también a cargo del vendedor. Una vez que la mercancía está en el navío, los riesgos se transfieren al importador, ¿sí? El seguro de la mercancía lo paga el vendedor. Es muy contrario a lo que vimos antes, que ha de poner al comprador como beneficiario, ¿correcto? La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque. El vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima a favor del comprador. Sin embargo, puede pactar otra cobertura previo acuerdo con el comprador. También es práctica habitual cubrir el 110% del costo total de la operación. Entonces, ¿por qué elegir el CIF? Porque permite a la empresa vendedora gestionar la mayor parte de la cadena logística, ya que se ocupa de contratar el transporte marítimo hasta el destino, ¿no es cierto? Esto hace que el exportador tenga un elemento de competitividad a su favor, ya que puede acceder a tarifas y condiciones de transporte más ventajosas. ¿Qué es más caro entonces? ¿El FOB o el CIF? El FOB no solo ofrece mayor control sobre el proceso de envío, que CIF, sino que también da mayor control sobre los costos de envío asociados y a su vez el costo final de los bienes. Para la mayoría de los compradores es la opción más sensata, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del CIF? Pues el comprador
Para el comprador la ventaja es que no tiene que preocuparse por declarar el envío a su propia aseguradora, ¿correcto? La desventaja para el comprador puede ser que la aseguradora no se entusiasme demasiado con cualquier reclamo, es decir, que en algún punto hay algún problema con recuperar ese seguro, ¿cierto? Tenemos otros Incoterms, el CPT, que en este caso el transporte principal lo paga el vendedor. Sí, ya van cambiando, ¿no? Pero el riesgo en este trayecto, en cambio, es del comprador. Si son varios transportistas, se da cuando se entrega el primer transportista en el punto elegido por el vendedor, sobre el cual el comprador no tiene ningún control. Especificar en el contrato si se desea que el riesgo se transmite en una etapa posterior. Sí. En cambio, el SIP es el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo de este trayecto es del comprador. Sí, es diferente, van cambiando. Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero que él asume el riesgo desde que la mercancía sale del país de origen, cuando se entrega al transportista principal. Sí, el vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del seguro. De este mismo Incoterm, el vendedor estará obligado a obtener un seguro con cobertura máximo, al igual que el CPT. En caso de varios transportistas, se da cuando el primer transportista, el punto elegido por el vendedor, y el comprador no tiene ningún control de esto. Especificar en el contrato si se desea que el riesgo se transmita en una etapa posterior. Tenemos este otro Incoterm, el DAP. La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo y sin el despacho de aduana de importación. Vista la responsabilidad de trayecto a cubrir por parte del vendedor, no recomendamos este Incoterm. En países en vías de desarrollo donde existe una posibilidad real de sufrir cualquier tipo de contratiempo, ocasionando que los gastos sean mucho más difíciles de controlar. Tenemos el Incoterm DPU, que habla que la entrega de las mercancías se produce en el país de destino sin el despacho de importación, en el punto de destino convenido. Es la única regla Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en el destino, ¿no? Vimos que en el anterior no pasaba esto. Este Incoterm está diseñado para empresas que quieren controlar la cadena logística de origen a destino por las particulares de su negocio o mercancía, a donde tienen que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía vendida en las instalaciones del comprador. ¿Sí? Al igual que el anterior, el DAP, vista la responsabilidad y el trayecto a cubrir por parte del vendedor, no recomendamos este Incoterm en países con infraestructuras de transporte y telecomunicaciones poco desarrolladas, donde existe una posibilidad real de sufrir cualquier contratiempo de igual forma. El DDP habla la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre un vehículo de igual forma, ¿no? Dentro del precio del DDP se incluyen los aranceles y los impuestos anteriores. Sí, es decir, cada vez se van agregando más y más obligaciones para el vendedor o para el comprador. Entonces, en este último, de hecho, es el que más se aconseja usar para mercancías de poco valor, donde el transporte siempre puede ser un courier, ¿no? Por ejemplo, un 4x4. El objetivo es prestar un servicio rápido al cliente que tiene una urgencia, como por ejemplo el envío de una pieza para una máquina que el comprador tiene parada. Se trata de que la pieza llegue rápido para que la fábrica siga funcionando. Aquí lo importante no es el costo, sino la urgencia del envío, ¿verdad? Entonces todo va a depender de cómo lo vayamos analizando o gestionando el contrato que nosotros estamos realizando con el importador. Y tenemos esta tablita que nos habla un poco más detallado de las responsabilidades que podría tener cada uno de los que están inmersos en el comercio, ¿no? Entonces, esto se lo va entendiendo un poco más ya en la práctica.
Pero me gusta bastante este cuadro que nos ayuda justamente a entender la responsabilidad que tendría el comprador o el vendedor en cada uno de las responsabilidades que hay sobre la exportación o la importación de una mercancía, ¿no? El embalaje y verificación, la carga, el transporte interior en origen, el despacho de exportación, la carga y el estiva, el flete internacional, el seguro, la descarga, los gastos de despacho, los impuestos de importación, transporte interno del destino, la entrega y la descarga ya cuando justamente está en destino entregándose, ¿no? O sea, este sería toda la logística que tiene un producto que ha salido desde una fábrica de un vendedor hasta llegar al destino de un comprador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más utilizados? El ex-work en fábrica, y la mayoría de empresas, por ejemplo, chinas, son las que algunas se dedican a esto, como Alibaba y algunas empresas que básicamente tú tienes que, los manes te ponen todos los productos listos y dispuestos en cajas en sus fábricas y tú tienes que generar toda la logística desde el transporte interno, seguro, flete, carga, etcétera, para hacer llegar un contenedor hasta a tu país de origen, ¿no? El FOF, Free on Board, franco a bordo del buque, también es bastante utilizado. El Custom Freight y el SIFT son los que más se han utilizado. De hecho, internacionalmente diría que FOF y SIFT son catalogados como los más utilizados. Entonces, la descripción de los Incoterms según la estructura de precios y costos o riesgos en relación a los Incoterms, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, ¿no? Identificamos el costo o el riesgo para cada uno de estos que vimos anteriormente y poder identificar justamente cuál es mejor para el tipo de carga que queremos realizar, para el tipo de tiempo que necesitamos, tener una producción o una importación de ciertos temas. Todo depende de las necesidades que nosotros tengamos y del costo y riesgo que queramos tener en esta importación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vendedor de Quito y un comprador de San Bernardino de Estados Unidos. El transporte de la mercancía se realiza por carretera desde Quito hasta el puerto de Guayaquil. Desde allí parte por mar hasta el puerto de Long Beach, donde es cargada en un camión que la lleva a San Bernardino. Entonces, los costos de fabricación, márgenes y gastos de exportación son los siguientes. Entonces, costos de fabricación, 1.700. Márgenes, 30% sobre los costos de transporte Quito al puerto de Guayaquil, gastos de descarga en el muelle, gastos de despacho y derechos de aduana de salida, gastos de carga de buque, gastos de transporte por mar hasta el puerto de Long Beach, gastos de seguro de transporte de mar, gasto de descarga de Long Beach, gasto de despacho y derecho de aduana a la entrada del producto, gastos de transporte de Long Beach a San Bernardino y el producto está sujeto a un arancel aparte del 5%, ¿no? Hay que pagar impuestos también. Entonces, ¿cuál sería justamente la respuesta en relación a los Incoterms que habíamos visto? Entonces, el FOF, bajo las responsabilidades que habíamos visto que involucra cada uno de estos, ¿no es cierto? Sumaría o sería uno de los más beneficiosos para esta empresa, ¿no? Ya que en algunos otros se van tomando más responsabilidades, se van tomando más pagos, como por ejemplo el DDP, que involucraba justamente ya hasta el pago de impuestos, ¿no? De la mercancía. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice, el tipo de Incoterms a utilizar no solo que se decidirá por el precio, se deberá tener en cuenta otros factores importantes como el tipo de cargas a transportar, el tiempo de prioridad del envío, la especialización del encargado de importación de las empresas. Mientras menos responsabilidad desee tener el comprador sobre la carga, mayor será el costo y viceversa de igual forma, ¿no?
Aquí menos responsabilidad, ¿no es cierto?, para el vendedor, más responsabilidad para el vendedor, ¿correcto? Entonces, digamos que dentro de esto, este caso de estudio, hablábamos, no sé, de 5.000 o de 2.000 unidades, no sé, etcétera. Habrá que dividir este total del valor para las unidades y obviamente vamos a entender que en DDP el costo valor unitario de cada unidad va a ser mayor. Entonces, el margen de ganancia va a tener que guardar relación sobre este término, ¿no? Sobre estas obligaciones que yo me estoy colocando como empresa. Tenemos tipos de transporte y ventajas y desventajas. Vamos a alcanzar a ver un poco de esto porque creo que ya mismo se termina la clase. Solo permítame un segundo. Sí, correcto. Tenemos clase hasta las 7. 7 minutos más. Vamos. Entonces, los tipos de transporte y ventajas y desventajas. Como vimos, el transporte internacional, pues toma en cuenta una cadena logística donde hay traslados de mercancías de una ciudad a otra ciudad para llegar a un puerto, para llegar a un aeropuerto y tomar el transporte necesario para cubrir una venta nacional, un transporte nacional que va a tener como destino justamente una exportación y el transporte de, puede ser marítimo, puede ser aéreo, ya lo vamos a ver más a detalle. Pero siempre la intención es pues poder exportar. Entonces tenemos aéreo o terrestre. Aéreo, básicamente conocemos a los aviones como el método más utilizado dentro de esto y el único, diría yo, para poder exportar aviones de carga. Y de la manera terrestre, pues los ferrocarriles o camiones, transportes de carga pesada que nos puedan ayudar. Tenemos dentro dos tipos, cuatro tipos más bien dicho de transporte. Entonces tenemos marítimo, solamente sería el barco, ¿no es cierto? O las navieras. Tenemos un transporte multimodal en el cual ya se involucran los cuatro tipos de transporte que podemos tener, ¿verdad? Naviero, camiones, carga y avión. Transporte marítimo, pues el 80% del comercio internacional se lo vive por estos medios. A su vez, dentro del transporte marítimo podemos distinguir varios como es el cabotaje marítimo interior, que comprenden los servicios entre los puertos continentales e insulares del mismo país, o el short sea shipping, el llamado tráfico marítimo de corta distancia. Dentro del transporte marítimo, pues sus ventajas son el volumen y capacidad de almacenaje de los buques. Tienen una capacidad mayor a la hora de trasladar cantidades o contenedores muchísimo más grandes que otros métodos como el tren, el camión o un avión. Son fletes más competitivos. Los fletes marítimos son por normal generalmente muy competitivos y económicos. La única dificultad que pudiera observarse respecto a estos son los cargos adicionales como combustible, ¿no? Pero es mucho más barato realizar transporte marítimo que el aéreo. Sus principales ventajas son seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan en mayor número las ocasiones de salidas o llegadas de un avión, mientras que gracias a la robustez y resistencia y fiabilidad de los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables. ¿Sí? Dentro de otras ventajas, mayor variedad de productos y materias transportables, consideran como uno de los elementos más destacables que tienen diferencia del transporte aéreo, es que la única vía disponible para llevar a un buen puerto esta serie de encargos basado en materiales específicos, ¿no?
Cobertura y seguro, gracias al hecho de que casi las tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas de agua, el nivel de alcance de este medio es casi absoluto. También merece la pena descartar que el hecho de que es un medio seguro, puesto que casi las prácticas totalidad de las entregas son realizadas en tiempo y en forma, pero sus desventajas podrían ser la tramitología, es relativamente extensa y complicada, aun cuando los servicios de agentes de aduanas facilitan en medida el trabajo del número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio. El tiempo es factor también, ya que se tiene que tomar en cuenta que a la hora de prever fechas de entrega, especialmente en las largas distancias, es normal que haya un retraso o que exista mucho tráfico en el transporte aéreo o terrestre de alguna forma, ¿no? El transporte terrestre o en inland lo podemos dividir en transporte internacional por carretera, ¿sí? Uso de camiones que básicamente cruzan las fronteras y el transporte internacional por ferrocarril, ¿sí? De igual forma utilizando a los trenes de carga como un medio de transporte de mercancías. Las ventajas del transporte terrestre es más económico. Al solicitar un presupuesto de transporte en carretera, se puede ofrecer un precio más competitivo en comparación a los otros transportes. Tienes mayor versatilidad, ventaja básicamente de acceder al destinatario final, ofreciéndole desde el punto de origen hasta el cliente final para poder garantizar que la entrega se efectúe con las máximas garantías. Transporte por carretera, de igual forma, ¿no? Mientras no se alteren sus condiciones o características, se adapta a todas las necesidades particulares de la seguridad de la mercancía, como tal vez la temperatura, las dimensiones, etcétera, ¿no? Previsiones que para que llegue la mercancía intacta. Las desventajas, podemos hablar de que tienen poca capacidad, no apto para distancias largas, tiene mayor contaminación ambiental, interrupciones de traslado, como cualquier inconveniente que pueda suscitarse a la hora de ser transportado. ¿Sí? En cuanto al ferrocarril o transporte de ferrocarril, es confiable. La mayoría de ventaja de transporte ferroviario es que el modo de transporte no ha sido afectado por condiciones climáticas, es mejor organizado, cuenta con rutas, horarios, su servicio es más seguro, uniforme y regular en comparación a los otros, no es tan contaminante, alta velocidad en largas distancias, adecuado para productos voluminosos y pesados, es un transporte de igual forma más barato, seguro y tiene una capacidad de igual forma no tan grande como la de un buque o un avión, pero sí son extremadamente grandes los vagones que podrían llevarse, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Falta de flexibilidad, falta de servicios puerta a puerta, no hay acceso a las líneas del tren en todo lado, no apto para cortas distancias y cargas pequeñas, otro transporte que sí o sí va a ser necesario para poder llegar hasta consolidar la carga en un tren, la dependencia de las infraestructuras, ¿no es cierto? Hay poca limitada líneas de ferrovía, transporte aéreo. A diferencia de los comerciales, los aviones de carga suelen estar provistos de puertas de mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. Aunque en muchas ocasiones, pues básicamente hay aviones mixtos, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen? Fuselaje más ancho, poder aumentar su carga y permitir la entrada de carga voluminosa, amplio número de ruedas para tener un aterrizaje óptimo, ubicación de alas a mayor altura, varias puertas de entrada. Sus ventajas son el tiempo y velocidad de entrega, los vuelos que operan, añadirles evidentemente toda la logística que se incluye dentro de la velocidad de entrega, del aforo, de poder entrar la carga justamente sin ningún problema hasta el avión, amplía el nivel de cobertura y alcance de formación de red independiente. La seguridad de igual forma no es un problema. Los trámites en esta modalidad de transporte son pocos y sencillos, ¿no? Son los límites físicos
Existen diferentes medios de transporte como el de carretera, donde en determinadas circunstancias pueden existir barreras físicas que impiden el envío de mercancías. En el aéreo no. ¿Cuáles son las desventajas? Uno de los más importantes, el costo. Es el más caro, diría yo, debido a que requiere unas circunstancias muy concretas el ser enviado mercancía por vía aérea. Entonces, no puedes enviar cantidades enormes de productos por cuestiones de espacio. No suele ser la opción más económica nunca, ¿no? La climatología, presencia de condiciones de niebla, aparición de tormentas, puede darse el punto en que no salgan los aviones. Limitaciones legales, cuando hacemos referencia al comercio internacional de mercancías, hay que tener en cuenta que hay diferentes legislaciones en los diferentes países. Entonces puede darse el caso de que para el envío de una mercancía determinada a un país necesites determinados documentos habilitantes que impidan, que pidan, más bien dicho, el ejercicio de tu actividad, ¿no? Según las circunstancias. El transporte multimodal, pues más eficiente, ya que hace un concepto estrictamente definido en involucra dos o más transportes de los que vimos anteriormente, con un contrato a través de una operadora de carga que es responsable de todo el proceso. Entonces, utilizan diferentes tipos de transportes para que no pueda parecer que va a ser una gran diferencia en los costos generales de un proyecto, pero de hecho, tiene repercusiones en esto, ¿no? Ya que se utilizan diferentes tipos de transporte, aunque todo esté consolidado, se adopta plenamente y se lleva a su conclusión óptima, es capaz de mejorar drásticamente la eficiencia con la que opera una empresa. Las ventajas, la mínima pérdida del tiempo, una proporción, una proporciona de tránsito más rápido de los bienes, disminuye el proceso de documentación y formalidades. Y las desventajas habla de una poca familiaridad con las nuevas tecnologías, presencia de limitaciones legales, requerimientos de seguridad, estructura de una demanda. Sí, entonces ahí podemos ver, ¿no? Transporte a utilizar según diferentes aspectos, según la rapidez. El aéreo vendría a ser uno de los más rápidos, luego el multimodal, luego por carretera, luego ferrocarril y el marítimo que demora mucho más tiempo que el resto. Según su capacidad, el marítimo es uno de los más importantes. Según sus aspectos, según la seguridad, el aéreo vendría a ser uno de los más seguros. El transporte a utilizar según sus aspectos y según el coste, pues entendemos que de igual forma el transporte marítimo llega a ser mucho más barato que el resto, ¿no? Eso nos tocaba ver por el día de hoy. Nos vamos a quedar ahí hasta la clase para poder seguir avanzando con los siguientes temas en la clase de la siguiente semana. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado. Espero tener la próxima semana ya un poco más de ejemplos para que podamos entender los Incoterms, para que podamos entender un poco más de la diferencia de los transportes. Eso sería por la clase de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y pues nos veríamos la próxima semana. Cualquier situación estoy atento, ¿sí? Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Y preguntas.